La exprocuradora anticorrupción Catherine Ampuero denunció a Martín Vizcarra, Víctor Zamora y María Antonieta Alba por colusión agravada en la compra sobrevalorada de pruebas rápidas durante la pandemia. 5 años después, la Fiscalía de la Nación ha reabierto el caso, acusándolos de concertar ilegalmente con proveedores chinos, causando un perjuicio de más de 22 millones de soles y poniendo en riesgo miles de vidas con falsos negativos que impidieron tratamientos a tiempo. Ex procuradora anticorrupción Catherine Ampuero, que es la autora de la denuncia, es quien denunció a Martín Vizcarra por el tema de las pruebas rápidas. Buenas noches, bienvenida al Final del Día. Buenas noches, Diana. 5 años después, han pasado, hoy estamos en el 5.º año de la pandemia, desde que se dio la pandemia, y finalmente el Ministerio Público, la Fiscal de la Nación, dice que hay que denunciar a Martín Vizcarra, a Víctor Zamora, ministro de Salud, y María Antonieta Alba por colusión agravada. ¿Qué cree que pasará con esta denuncia en el Congreso? ¿Prosperará? Yo creo que sí. La denuncia constitucional formulada por la Fiscal de la Nación está muy bien fundamentada, recoge todos los elementos de convicción que ha podido recabarse durante la investigación. Como bien señalas, esta denuncia la presenté un 16 de marzo del año 2021. Al año exacto de haberse declarado la pandemia. Exactamente, ¿no? Y lo recuerdo claramente porque 16 de marzo es el cumpleaños de mi hija la menor, paradójicamente. Entonces, yo presento esta denuncia y la presento contra Martín Vizcarra, contra María Antonieta Alba y contra Víctor Zamora, justamente por el delito que le han denunciado ahora, colusión agravada. Ahora, por la compra de estas pruebas rápidas. Se señala que efectivamente hubo una reunión en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas en la que participó Martín Vizcarra, la ministra Alba, pero había otra ministra que no era Zamora. Y mira, que yo también a esa ministra... ministra... ella en esa reunión se negó. Sí, yo a esta ministra, que es la exministra Inostroza, Elizabeth Inostroza, también la denuncié. Pero en el transcurso de la investigación sale evidencia de que más bien ella se opuso a la compra de las pruebas rápidas. Ella siempre estuvo de acuerdo con la compra y la utilización de las pruebas moleculares. Tal es así que el protocolo del Ministerio de Salud para la detección de este virus preveía la utilización de las pruebas moleculares. Entonces ella se convirtió más bien como una piedra en el zapato, un obstáculo para quienes concertaron ilícitamente para la adquisición de estas compras. Me refiero a Vizcarra, a Zamora y a María Antonieta Alba. Hay que decir que... Y es por eso, discúlpame, sí, nada más chiquito, y es por eso que me parece muy acertado que la Fiscal de la Nación no haya formulado denuncia constitucional en contra de la exministra de Salud, Elizabeth Inostroza, que creo que se ha vuelto en un testigo de cargo muy importante para el Ministerio Público. Hay que decir que las empresas beneficiadas fueron la empresa Nipro Medical Corporation Perú y Multimedical Supplies S.A. ¿Con ellos se reunieron directamente o con sus representantes o con varias empresas? Porque esta reunión es clave para la comprobación del delito de colusión. Así es, ya en nuestra denuncia del año 2021, en los fundamentos de hechos, en los fundamentos fácticos, se cuenta, se narra cómo sucedieron los hechos. Y todo parte efectivamente de esta reunión que se realizó el 18 de marzo del año 2020 en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Y de acuerdo con estos dos proveedores se con reunieron, los representantes de estos dos proveedores, de estas dos empresas. Y eso además ya es ilícito, esa reunión. Totalmente irregular, totalmente ilícita, y justamente allí es donde se habría dado el acto de colusión. Ahí es donde concertaron estos altos funcionarios del Estado con los representantes de estas empresas para beneficiarlos a través de compras directas. Es más, les preguntaron a ellos cuánto tienes de disponibilidad, cuánto tienes para venderme. Ahora, hay que decir que estábamos en estado de emergencia, por lo tanto, se podía comprar así de rápido. ¿Es así?
hubo un decreto de urgencia que justamente lo dio María Antonieta Alba en su calidad de ministra de Economía y ella expone y presenta este proyecto de decreto de urgencia para que no sea el MINSA quien lo compre, porque sabían que la ministra de Salud, entonces Elizabeth Inostroza, no iba a aprobar la compra de las pruebas rápidas. Entonces, con este decreto de urgencia, lo que hace la exministra de Economía y Finanzas es decir, no lo compra el Ministerio de Salud, lo voy a comprar a través de Perú Compras, que es adscrita al ministerio que ella estaba presidiendo, que era el Ministerio de Economía y Finanzas. Y es así como van concertando para beneficiar exprofesamente a través de compras directas, que lo permitía por el estado de emergencia, a estas dos empresas chinas. Y hay una pericia, que también es mencionada en la denuncia constitucional, que estaría demostrando una sobrevaloración y por ende un perjuicio económico al Estado de más de 22 millones de soles. Por eso se habla de colusión agravada que podría 22 tener... millones de soles en perjuicio al Estado, ¿por qué? ¿Por esta compra? Por esa ¿De qué compra. manera pierde el Estado 22 millones? Porque las pruebas rápidas adquiridas habrían estado sobrevaloradas y hay una pericia que es mencionada ahí en la denuncia constitucional. Además, obviamente, del daño incalculable en términos económicos A eso iba. de la vida y la salud de miles de peruanos. Es decir, eran compras sobrevaloradas, que según la pericia lo ha determinado. Más allá de eso, las muertes que pudo provocar. Ayer recordábamos el caso del ex congresista de la región Amazonas, o de Iquitos, me parece, que va a un hospital y no lo atienden porque su prueba rápida decía que estaba negativo. Entonces él muere en su casa a los pocos días. Porque dice, como da negativo, vaya usted a su casa, ¿no? Porque nosotros aquí atendemos a los que dan positivo. Y ellos sabían efectivamente que estas pruebas rápidas daban falsos negativos. Ellos ya tenían información fidedigna, digamos, una información real de quién, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Además por la ministra Inostroza. Pero acá hay un detalle importantísimo con las empresas que son chinas. Son empresas chinas, se compran estas pruebas sobrevaloradas y además luego se compran las vacunas chinas. ¿Podría más adelante darse una investigación por colusión también por la compra de las vacunas o eso no está en el ámbito de lo investigado? A ver, esta denuncia constitucional tiene como antecedente la denuncia que presenté en el 2021. Y la denuncia que yo presenté se circunscribe únicamente al tema de las pruebas rápidas, ¿correcto? Por el delito de colusión agravada. El tema de las vacunas es otra investigación que, de acuerdo a lo que ha informado el Ministerio Público, ahí ha declarado no al lugar, es decir, archivado. Entonces, yo no tengo allí legitimidad para poder impugnar esa decisión del Ministerio Público y pedir un reexamen de la medida, por ejemplo. Pero sí la tiene en la otra. Claro, que sí la tuve. Sí la pude tener. En este caso de las vacunas, quien tiene legitimidad para hacerlo, y espero que lo haga, es la Procuradora General de la República, la doctora Carhuajulca, y es la que tiene legitimidad en defensa de los intereses del Estado el oponerse a este archivo e incluso ir en una acción constitucional al Tribunal Constitucional, porque la Fiscalía de la Nación es última instancia, o de lo contrario, pedir un reexamen, tal cual se hizo en esta denuncia de las pruebas rápidas, porque recordemos, Diana, que el año pasado, mayo 2024, el entonces fiscal de la Nación, Villena, él decidió archivar. La archivó, por supuesto. Entonces allí es donde yo pido el reexamen, la reapertura de esta investigación. Me opongo a ese archivo porque ahí sí estaba legitimada al haber sido la autora de esta denuncia. Ahora, en el Congreso va a seguir un proceso de acusación constitucional, va a ir a la subcomisión, hay todo un proceso que no es largo, eso corre por un lado, pero en noviembre de este año se vence, es decir, porque Martín Vizcarra y sus ministros estuvieron vigentes, por decirlo de algún modo, hasta noviembre del 2020, ya pasaron 5 años, que es el beneficio del antejuicio. Pasado eso, cualquier persona que se sienta afectada por cualquier personaje, ministro, presidente, puede ir y hacer una denuncia ante el Ministerio Público sin pasar por todo este trámite. Mira, ¿qué es lo que va a pasar?
Efectivamente, en noviembre ya ellos vencen este antejuicio, esta prerrogativa constitucional que tienen y ya no van a necesitar autorización del Congreso, digamos. Entonces, en este lapso, hasta noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene todo el tiempo para que se pronuncie y, digamos, le dé luz verde a esta denuncia constitucional y la fiscal de la Nación pueda judicializar el caso ante el Poder Judicial, que espero que se haga. O de lo contrario, que el Congreso no lo haga, no se pronuncie sobre esta denuncia constitucional y en noviembre, si es que el Congreso no se pronuncia, la fiscal de la Nación inmediatamente va a judicializar el caso ante el Poder Judicial. Ya no se necesita otra denuncia, porque ya está la denuncia. Además, no se puede denunciar dos veces sobre el mismo tema. Sí, o sea, cualquiera podría ir a denunciar, pero esto se va a acumular a esta denuncia porque ya está avanzada y ya se recabaron todos los elementos. Es decir, de el convicción. Congreso porque si el Congreso archivara y lo ya veo pasa, muy difícil, y Diana. ya pasa noviembre, no se puede denunciar otra vez por colusión agravada. Es una alternativa, pero yo no la cuento. ¿Por qué? Porque la evidencia, sí, el archivamiento, o sea, que el Congreso se pronuncie y diga no procede esta denuncia y lo archivo. Lo veo materialmente imposible por la evidencia que tiene este caso. Todas las personas que hemos tenido la oportunidad de leer esta denuncia constitucional nos vamos a dar cuenta que existen muchísimos elementos de convicción que han sido enumerados en 6 ítems que tiene la denuncia constitucional. Son abundantes los elementos de convicción entre decretos de urgencia, reuniones, declaraciones, la modificación, por ejemplo, de los protocolos dentro del Ministerio de Salud para que puedan utilizar estas pruebas rápidas. Entonces son muchísimos los elementos de convicción, por eso es que yo solamente parto 2 alternativas. El Congreso lo resuelve hasta noviembre, autorizando a la fiscal de la Nación judicializar el caso, o de lo contrario no se pronuncia. Y en noviembre la Fiscalía ya no necesitaría autorización del Congreso e inmediatamente la fiscal de la Nación, que todavía va a ser la doctora Adela Espinosa, pues va a formular la denuncia correspondiente ante el Poder Judicial. Eso es por el tema de colusión, pero el congresista Málaga estaba planteando una acusación por homicidio. No. En esta denuncia constitucional, el año pasado, luego de que reabren el caso, cuando impugno, yo solicito a la fiscal de la Nación que amplíe la denuncia para comprender también el delito de homicidio por culpa consciente. ¿Ok? Pero lamentablemente la Fiscalía, en vez de investigar también dentro de este caso el delito de homicidio, lamentablemente decide aperturar otra investigación por homicidio, con lo cual ha debilitado el tema de homicidio, porque son los mismos hechos. Claro, colusión más homicidio. Exacto, tenía que haberse... colusión que lleva al homicidio. Aquí tendría que haberse trabajado un delito de concurso real de delitos, como se llama en derecho penal. Entonces la denuncia debió ser tanto por colusión agravada como por delito de homicidio. Y la actual fiscal de la Nación tenía la oportunidad de acumular estas 2 investigaciones, porque quien decide que se lleven por cuerdas separadas fue el ex fiscal de la Nación, Jorge Villena, en una estrategia legal que desde mi punto de vista no es buena para lograr el éxito de la averiguación de la verdad y la justicia para las miles de víctimas del coronavirus. Veremos qué ocurre. Muchísimas gracias, doctora Ampuera, por su presencia en Al Final del Día.